Bienvenidos a este espacio que ha sido creado con la intención de ayudarnos a entender temas muy importantes bajo la luz de la palabra de Dios. Hay preguntas que incomodan, pero que sanan cuando nos atrevemos a enfrentarlas. Hoy vamos a hablar de una de ellas. ¿Qué es realmente un hombre de verdad? Según la Biblia, ¿y cómo saber si elegimos bien antes del matrimonio? Vivimos en una cultura que nos enseñó a llamar amor a muchas cosas que en realidad son carencias, dependencia o incluso abandono. Y en medio de eso, muchas mujeres o muchos hombres han terminado preguntándole a Dios, ¿por qué me diste a esta persona? Cuando tal vez no nos detuvimos a discernir si este hombre o mujer reflejaba el diseño de Dios. Vamos a concentrarnos en lo que es el hombre, cómo debe de ser el modelo perfecto de hombre. La palabra es clara. En la Biblia, un hombre verdadero no es el que promete ni el que emociona por un momento. Es el que permanece, el que asume responsabilidad, el que ama con compromiso y teme a Dios. Pero también vamos a hablar con verdad. Un hombre que abandona su hogar no está actuando conforme al corazón de Dios. Y entender esto no es para señalar, es para abrir los ojos, es para sanar y aprender a elegir con sabiduría. Así que quédate con nosotros porque este no es solo un tema de relaciones, es un tema de propósito, es un tema de identidad y de decisiones que marcan el destino de una familia. Bienvenidos a este espacio donde no solo hablamos de lo que sentimos, sino lo que Dios dice y del modelo a seguir que es Cristo. Estamos bajo la serie Jesús, el hombre más importante. Y el tema para hoy, Jesús, el modelo de hombre verdadero. Vivimos en una generación donde la definición de ser hombre se ha distorsionado. Para algunos, ser hombre es tener autoridad, no mostrar emociones, imponer carácter, ser autosuficiente. Pero cuando vemos la vida de Jesús, todo esto cambia. Jesús no fue un hombre débil, pero tampoco fue un hombre dominante en el sentido humano. Él fue firme, pero fue humilde, fue fuerte, pero compasivo, fue líder, pero siervo. Jesús no solo vino a salvar, vino a modelar cómo debe vivir un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto no solo se aplica a los hombres, también enseña a las mujeres que es un hombre conforme a Dios y cómo luce un liderazgo sano en mi lugar. Hoy veremos que Jesús redefine completamente lo que significa ser un hombre verdadero. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo establece el estándar más alto para un hombre. No dice dominen, exijan, impongan, dice amen como Cristo amó. ¿Y cómo amó Cristo? Con sacrificio, con entrega, con paciencia, con propósito. El modelo de un hombre no debe de ser cultural, debe ser Cristo. El modelo bíblico de un hombre verdadero es aquel hombre que teme a Dios. Un verdadero hombre no es perfecto,
Pero si reconoce la autoridad de Dios en su vida, busca a Dios en lo secreto, toma decisiones basadas en principios, no en impulsos, las cosas cambian. Cuando basa sus principios en la Biblia, tiene dirección espiritual. Si un hombre no tiene a Dios como base, todo lo demás será inestable. Entonces, un hombre responsable es un hombre proveedor. No se trata solo de dinero, sino de responsabilidad emocional, compromiso, estabilidad. Un hombre verdadero no huye, se hace cargo. Un hombre que ama como ama a Cristo es el ejemplo. Jesús es el ejemplo que todos debemos de seguir. El amor bíblico no es solo un sentimiento, es sacrificio, es cuidado, es honra. Un hombre verdadero no te usa, te edifica. Ser hombre, según Dios, no es ser el más fuerte, no es ser el que manda, ser el que nunca falla. No es el hombre que manda, es aquel que se rinde a Dios, el que ama con sacrificio y el que lidera con ejemplo. Es aquel que controla su carácter, que no es violento ni impulsivo, aquel que sabe manejar sus emociones. El carácter se ve más en los momentos difíciles que en los momentos románticos. Jesús no vino a redefinir masculinidad superficial, Él vino a restaurar el diseño original. ¿Qué es un hombre con propósito? Un hombre con propósito es aquel que tiene visión, el que trabaja con intención. No vive perdido ni sin dirección. Un hombre sin propósito te hará cargar un peso que no te corresponde. Por esa razón es importante entender que antes del matrimonio debemos de saber elegir, porque muchas veces se comete este error. Dios, ¿por qué me diste este hombre? Cuando en realidad no fue elección de Dios, fue una decisión emocional. El noviazgo revela, no transforma. El matrimonio no cambia a nadie, solo intensifica lo que ya es. Si en el noviazgo el hombre no busca a Dios, no es responsable, no tiene carácter, después esto será más evidente. Esto no va a mejorar, porque el propósito de Dios no viene para improvisar. Dios une propósitos, Él no solo une personas. Si eliges sin discernimiento, terminas cargando sola, te desgastas espiritualmente y se pierde el diseño de Dios para el hogar. Entonces, evitemos culpar a Dios por decisiones propias. Dios guía, pero también nos da responsabilidad de elegir bien. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, elegir mal y luego decir, es lo que Dios quiso, puede ser una forma de no asumir nuestras decisiones. Un hombre verdadero no es el que promete mucho, es el que vive conforme al corazón de Dios cuando nadie lo ve. Y antes de pedir, Señor, dame un buen hombre, debemos preguntarle al Señor si Él nos da el discernimiento para poder reconocerlo cuando éste venga a nuestras vidas.
En Filipenses 2, 5, 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús tenía toda la autoridad, pero él no se aferró a ella. Jesús entendió que un hombre verdadero no necesita demostrar su fe, su poder, perdón. Un hombre verdadero necesita vivir bajo la dirección de Dios. Un hombre de verdad vive seguro en la identidad que Cristo le ha dado. Si tú estás pasando en una situación que ha sido difícil, en una situación donde sientes que hay abuso de autoridad, no te aferres, entrégaselo a Dios. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vino a servir. Él vino a liderar, pero el liderazgo verdadero no sirve si se abusa del poder. Alguien que lidera no va a abusar de ese poder que Dios le ha dado. Si tú estás pasando una situación donde sientas que las cosas no van bien, te abandonaron, te dejaron toda la carga y excusas a la persona diciendo: así es él o así es ella. La palabra dice que si esto te ha dañado, que se lo entregues al Señor. No tienes que cargar culpas que no son tuyas, porque un hombre de verdad no es el que empieza, es el que permanece, sostiene y honra su hogar hasta el final. No es el que huye, es el que se queda aún en medio de la calamidad. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios es el que sirve con propósito. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo nos muestra que Jesús lideró sirviendo. Él no vino a servirse. Y esto es un ejemplo para el hombre en la actualidad. Es un ejemplo para que aprenda a servir como Cristo sirvió. En el hogar, el hombre no es el jefe. Él tiene que ser el primero en servir. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y lo dice este versículo que acabamos de leer. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos una idea errónea y hemos estado tan acostumbrados a decir que es el hombre el que manda. No estamos quitándole autoridad, no estamos haciéndolo de menos, solo estamos diciendo que el ejemplo que Jesucristo nos dejó nos ayuda a mantenernos firmes en su propósito. Tanto hombres como mujeres debemos permanecer en el propósito de Dios, hacer que un hogar funcione conforme a lo que el Señor quiere. Mateo 11:29 dice:
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús acá está combinando la mansedumbre con la autoridad. Y la mansedumbre no es debilidad. Muchos hoy día dicen, no, es que yo así soy y yo no voy a cambiar. Es que como yo soy el hombre de la casa, yo tengo que mandar. Ojo, no estamos criticando, no estamos juzgando, sino estamos hablando de cómo debe de ser un hombre conforme al corazón de Dios. La mansedumbre no es debilidad, es dominio propio. Juan 13, 14, 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué este versículo? Porque Jesús acá hizo lo que nadie quería hacer. Muchas veces el orgullo viene a destruir hogares, pero la humildad viene a edificarlos, porque la humildad es lo que Cristo refleja, es lo que Cristo nos enseña. Jesús no se mostró como una persona orgullosa. Él fue humilde. Él vino a servir. Hablábamos el otro día acerca de los roles del hogar. Lamentablemente, muchos han dejado tanto trabajo para la mujer, pero se han olvidado que el papel fundamental es del varón, el que guía, la cabeza de la familia, el que sostiene, el que dirige con autoridad, pero conforme a la voluntad de Cristo, no a la suya. Entonces el Señor viene y nos enseña que el orgullo solo viene a destruir hogares. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús entiende todas nuestras luchas, cada una de ellas, pero un hombre conforme al corazón de Dios no va a ignorar emociones, va a comprenderlas. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Y nosotros, tanto hombres como mujeres, debemos de someternos a la voluntad de nuestro Padre, no a nuestros propios deseos, porque nosotros deseamos muchas cosas, mas no todas esas cosas nos convienen, mas no todas estas cosas son parte del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos desear tanto, pero a veces por desear tanto, queremos las cosas que no nos convienen. Por eso, la verdadera fuerza de un hombre debe de estar en obedecer a Dios. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La integridad de un hombre va a impactar en todas sus generaciones. Un hombre íntegro va a dejar una herencia espiritual, porque este va a guiar con amor, va a guiar con justicia. Y este es el modelo que debemos de seguir, el modelo que debemos de enseñar a los nuestros. Ser hombre influye en la firmeza espiritual, porque la fe es la base de un liderazgo.
Y una persona que no tiene fe no puede liderar a su familia, no puede liderar su hogar. Gálatas 5, 22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter de Cristo define al hombre verdadero. Es nuestro ejemplo de qué es un hombre. Es el ejemplo que nosotras también tenemos para ser guiadas. Es el carácter de Cristo el que nosotros tenemos que conseguir. Parecernos cada día más y más a Él. El verdadero hombre o mujer se reconoce por su fruto, no por su fuerza, no por su poder, no por quién domina, quién tiene la autoridad. Se conoce por el fruto que va a dar, un fruto deseable, un fruto que le agrade al Señor. Jesús no solo vino a salvar hombres, Jesús vino a formarlos. Él vino a enseñarnos que un hombre de verdad no domina, sino guía, no impone, ama, no huye, permanece, no se exalta, se rinde a Dios. Un hombre verdadero no es el que empieza, es aquel que permanece aún en medio de la tormenta. Es aquel que permanece, el que sostiene y honra su hogar hasta el final. El verdadero hombre no es el que tiene poder, es el que vive como Cristo. Es el que se esfuerza cada día por seguir el ejemplo de Jesucristo. Para cerrar, quiero dejar como una verdad que puede cambiar tu manera de ver las relaciones para siempre. No todo lo que sentimos viene de Dios. Y no todo lo que elegimos fue guiado por Él. Un hombre verdadero no se define por cómo empieza una relación, sino cómo permanece en ella. No es aquel que ilusiona, es aquel que sostiene. No es aquel que habla bonito, es el que vive correcto delante de Dios. Por eso, más que preguntarle a Dios, ¿por qué me diste esto? Hoy es tiempo de preguntarnos, ¿tuve el discernimiento para reconocer su diseño? ¿O elegí desde mi necesidad? Y si estás en un proceso donde hubo dolor, donde hubieron golpes, abandono, decepción, infidelidad, recuerda esto: Dios no te dejó y tampoco ha terminado contigo. Él no solo restaura corazones, también nos enseña a elegir mejor. Que a partir de hoy no busquemos solo amor, busquemos ese carácter, ese propósito y temor de Dios en cada persona. Porque cuando elegimos conforme al diseño de Dios, no solo cambia tu historia, cambia el destino de toda una generación. Porque seas hombre o seas una mujer que está escuchando esto, debes de saber que tienes que elegir en Cristo
debes de saber que fuera de Dios no hay propósito y que nuestro modelo a seguir, seamos hombres o seamos mujeres, ese modelo siempre será Cristo. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos, amado Padre. Venimos hoy delante de ti, reconociendo que tú eres el modelo perfecto. Hemos leído varios versículos, Señor, en los cuales tú nos hablas y nos enseñas de cómo debemos ser, de qué paso seguir para ser un poquito más como tú. Padre, forma en nosotros tu carácter. Rompe, Señor, todo concepto incorrecto y enséñanos a vivir conforme a tu diseño, conforme a tu voluntad. Padre, levanta hombres firmes, humildes y obedientes. Que hayan hogares donde tú seas el centro, donde el hombre pueda dirigir con sabiduría y pueda sostener ese hogar que tú le has dado con discernimiento. Señor, enséñanos, Padre, a ser mujeres obedientes a tu palabra, a ser sumisas delante del hombre conforme a tu corazón. Que tú nos enseñes, Padre amado, a mantenernos firmes debajo de tu promesa. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y enséñanos cada día a parecernos más a ti y menos a nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.